Hola a todos, bienvenidos. Primero que nada queremos dar las gracias a todos nuestros asistentes de este día. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Por Si Expertos llamada Expectativas de la Influenza Porcina en México. Como ustedes saben, el día de hoy, tenemos grandes participantes en esta transmisión, pero primero que nada quiero darle la bienvenida a la doctora Janine Rivas, que como ustedes saben es la presidenta de AMBEC en la actualidad. Janine Rivas estudió medicina veterinaria y zootecnia en el ITSON y es especialista en procesos de producción porcina. Fue vicepresidente en AMBEC del 2017 al 2019 y, como lo comenté, actualmente es presidente de AMBEC por el periodo 2019-2021. Cuenta con 9 años de experiencia como responsable de granjas en Sonora, 20 años el área de nutrición animal como consultor técnico y formulación, trabajando por 18 años para NASA, Provimi y Cargill, y actualmente para Devenis Nutrition. Adelante, doctora Janine, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, sean bienvenidos a una charla más de Por Si Expertos con Zoetis. Las enfermedades virales siguen siendo el talón de Aquiles en nuestras granjas. Es por esta razón que en Zoetis, más que preocuparse, se ocupan apoyándonos con capacitación, compartiendo el conocimiento y la experiencia con los expertos para nosotros. Hoy hablaremos de las expectativas de la influenza porcina en México. Nuestro invitado, ya lo dijo Carla, es el doctor Iván Sánchez Betancourt. Iván tiene una amplia trayectoria. Les comparto un pequeño resumen. Es profesor e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia desde el 2004, la UNAM. Fue jefe del Departamento de Medicina y Zootecnia Porcina del 2009 al 2013. Fue coordinador del Comité de Porcinos del CONASA en el año del 2014. Ingresó a la Academia Veterinaria Mexicana en el 2018. Ha graduado a 36 alumnos de licenciatura y posgrado como asesor principal. Tiene publicados 108 resúmenes de sus investigaciones en diferentes congresos, 29 artículos científicos en revistas indizadas y más de 280 secuencias reportadas en un banco genético mundial, el GenBank. Desde el 2018 es coordinador de posgrado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal en la UNAM y actualmente Iván pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Para acompañar al doctor Sánchez Betancourt nos estará acompañando la doctora Rebeca Martínez Bautista, quien es asesor técnico para Zoetis. Rebeca es egresada de la UAM Xochimilco. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de la Producción y Salud Animal en la Facultad de la UNAM. En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Su trayectoria profesional, entre otras ocupaciones, ha sido técnico en diagnóstico de las enfermedades exóticas en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para el control de la fiebre aftosa y enfermedades exóticas de los animales, que todos conocemos como la CPA de la SADER. Participación también en proyectos de investigación sobre enfermedades virales de los cerdos con la Facultad de Veterinaria de la UNAM, el INIFAB en Palo Alto, y actualmente es, como les mencioné, es la asesora técnica para Zoetis. Rebeca, muchas gracias por acompañarlos. Doctora, buenas tardes a todos. Doctor Iván, buenas tardes. Gracias a los que se encuentran conectados para acompañarnos en esta plática, que considero yo puede ser muy provechosa por la información que también nos puede compartir el doctor Iván. Doctor Iván, gracias por estar aquí con nosotros para esta plática. Quiero también comentar que yo formo parte de las estadísticas de sus alumnos graduados del doctor Iván, entonces para mí es un placer que ahora me toque estar platicando aquí con él. Y bueno, doctor Iván, entrando al tema, si nosotros hablamos de lo que es la influenza porcina en un contexto mundial,
pues se ha identificado que esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida y que además es uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado últimamente el sector porcino, ¿no? Esto debido pues a las grandes pérdidas económicas que genera porque afecta a diferentes parámetros productivos, ¿no? Dentro de los más importantes pues puede ser la ganancia diaria de peso y también la conversión alimenticia. Pero sin embargo, esta enfermedad pues no solamente ha afectado al sector porcino, ¿no? Sino también es un tema muy importante en el sector de salud pública por la dinámica que tiene de poder pues infectar diferentes especies además de los porcinos. Pero doctor Iván, haciendo referencia a la influenza porcina en México, ¿qué nos puede decir acerca de la situación actual de esta enfermedad en las granjas porcinas de nuestro país? Y saber también si hay un número o se ha estimado la prevalencia de esta enfermedad en México y si hay algunas regiones que se consideran en mayor riesgo o mayormente afectadas por esta enfermedad comparadas con algunas otras. Así es. Bueno, pues antes que nada, antes de responder la pregunta, estoy muy agradecido por la invitación a este foro, que va a ser distinto. De hecho, es un foro en donde no hay una exposición y precisamente eso permite un diálogo más abierto, una interacción entre la experiencia pues que tienen en campo, en este caso la gente del laboratorio Zoetis, y por supuesto lo que nosotros producimos a nivel academia e investigación. Sin duda pues lo pueden ver en la web, en publicaciones, en resúmenes de congresos, pero me parece destacable que hagamos una charla que permita que nosotros como ponentes demos un punto de vista con una proyección diferente a lo que realmente hacemos normalmente en las pláticas. Eso me parece genial. Y obviamente, pues honrado de que la doctora Janine Rivas, presidenta de AMBEC, pues esté aquí con nosotros, porque también tiene mucha experiencia y ojalá también nos pueda nutrir con comentarios de algunos temas que vamos a tratar hoy. La primera respuesta a la pregunta es: no se tiene una prevalencia exacta. Hay varios estudios de prevalencia que se han hecho a lo largo de los años, pero la mayoría de ellos son regionales. Muchos de estos datos de prevalencia se dan porque algún laboratorio dentro de sus clientes toma muestras en las granjas porcinas, toma esas muestras, manda al laboratorio y se empieza a observar qué subtipos virales hay. Tenemos seroprevalencia, es decir, detección de anticuerpos hacia los diferentes subtipos, del 40% más o menos, por ejemplo, en la zona Bajío, 40%, 50% en la zona Bajío. Yo hablaría de un 15%, no más del 20% en la zona norte, y también un valor muy similar en el sureste, ¿no? En la península de Yucatán. La zona centro es una zona que por los sistemas de producción también tiene una alta seroprevalencia. Pero me parece muy importante que destaquemos que si bien hay datos de seroprevalencia, hay mucho menos datos de prevalencia antigénica. Esto es, ¿qué subtipos virales hay o qué porcentaje de muestras fueron positivas del total de las colectadas? Y es bien importante también entender, bueno, que influenza es un virus RNA de genoma segmentado y tiene 8 segmentos. Estos segmentos virales, cuando una especie es infectada por más de un subtipo, se ensambla el virión y esta mezcla del virus 1 con el virus 2 me puede generar un nuevo subtipo viral. Eso ha pasado a lo largo de los años en diferentes especies
y lo más importante es que puede haber más de 160, 170 subtipos virales en el reino animal, ¿no? En el caso del cerdo, la mayoría de las prevalencias están enfocadas a un subtipo H1N1 y a un subtipo H3N2. Sin embargo, hace 6 años más o menos, se reporta un subtipo viral, o encontramos un subtipo viral en México, que es el subtipo H1N2. Es la recombinación del virus H1N1 típico con el virus H3N2. Entonces tiene el gen de la hemaglutinina 1 del virus H1N1 y tiene el gen neuraminidasa 2 del subtipo H3N2. Este virus que encontramos fue un muestreo de más de 1,000 sueros en un poco más de 80 municipios de la zona Bajío y zona centro de la República Mexicana. La prevalencia fue del 26%. Entonces, es un nuevo subtipo que desde hace varios años está circulando en México. Nosotros hicimos zona centro y Bajío y encontramos pues 26% de seroprevalencia. Pero en realidad tendríamos que pensar en generar un muestreo nacional con un buen tamaño mínimo de muestra. Me parecería que sería genial que fuera por estados o por zonas porcícolas o por clústeres. Pero para ello necesitamos estimar el número de muestras, obtener el tamaño mínimo de muestras que necesitamos colectar y saber que esas muestras de suero van a ser, digamos, procesadas con la prueba de la inhibición de la hemaglutinación, que la OIE tiene como prueba estándar, prueba de referencia para influenza, pero que aseguremos también que los laboratorios vamos a tener el subtipo H1N1, el subtipo H3N2 y el subtipo H1N2, o quizá algunos más que también pueden estar circulando. Algunos de ellos se han reportado, algunos de ellos no. Pero es importante pues organizarnos, tener cepas virales y hacer pruebas pues validadas por la OIE. En el caso de la prevalencia antigénica, necesitamos enfocar los esfuerzos a detectar el gen más conservado de los virus de influenza, que es el gen M. Con una alta sensibilidad podemos hacer un PCR a tiempo real y detectar que es positiva la muestra de hisopo o de pulmones, ¿no? Es positiva. Y después de eso, tendríamos que enfocarnos a secuenciar para obtener el subtipo viral que está presente en la muestra. Así en realidad tendríamos en la porcicultura nacional un dato exacto de prevalencia. De otra manera, repito, son estimaciones hacia comúnmente 2 subtipos virales que son los más comunes en México. Ok, doctor. Bueno, afortunadamente hay muchísima información que se ha generado de diferentes investigaciones a lo largo del mundo, ¿no? Y a lo largo del tiempo también, desde que la influenza comenzó a ser un problema. Sabemos, gracias a estas investigaciones, sabemos datos como los que usted ahorita nos está comentando también, ¿no? A lo mejor no precisamente específicamente de México, esas investigaciones que actualmente están disponibles, pero sí nos da una idea también de lo que está pasando con esta enfermedad a nivel global, ¿no, doctor? Pero, y también gracias a esta información es que hemos podido identificar, o al menos estamos conscientes de que el virus de influenza tipo A, que afecta a los cerdos, tiene diferentes clasificaciones, ¿no? Estas clasificaciones, pues, son diferentes subtipos que se encuentran circulando en la producción porcina. Para México, doctor Iván, ¿cuáles son esos subtipos? Y según los resultados que usted ha obtenido de sus investigaciones y con la experiencia que tiene en el tema, ¿cuáles son esos subtipos que actualmente están circulando en las granjas porcinas de México? Bueno,
El subtipo H1N1 es pues prácticamente el más común. Este subtipo H1N1 es un virus que aparece a partir de la pandemia humana en 1918 y que en 1930 se aísla ya en cerdos, se detecta en cerdos. Se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo y es un subtipo viral pues muy común en nuestras poblaciones porcinas. Este virus H1N1 de 1930 que pasa al cerdo, en 1998 se recombina con virus humanos y dentro de sus 8 genes, la hemaglutinina, que es la más importante, la neuraminidasa, PB1, PB2, son los 4 genes que se recombinan del virus que se venía, digamos, distribuyendo, circulando en la población porcina desde 1930, y en 1998 se integran estos 4 genes, hemaglutinina, neuraminidasa, PB1 y PB2, de humanos. Actualmente, esta es la variante que tenemos en México y es muy común. Sin embargo, en estudios que hemos hecho desde el 2009, encontramos una variante viral del subtipo H1N1 en cerdos. Esta variante viral tiene de 1918, o sea, conserva, más bien dicho, conserva de 1918 la hemaglutinina, nucleoproteína y la proteína no estructural. Entonces, tenemos 2 subtipos, bueno, perdón. Tenemos el subtipo H1N1, variante, y el ancestral, que viene de 1918. Tenemos un subtipo H3N2. Este subtipo H3N2 fue transmitido de los humanos al cerdo. Y en 1998 se detecta pues que tiene también 3 genes humanos, hemaglutinina, neuraminidasa y el gen PB1. Este es el único que hemos encontrado nosotros subtipo H3N2 en México. Entonces llevamos 3. H1N1, variante H1N1 ancestral, H3N2. Y en el 2014, nosotros, bueno, seguíamos haciendo muestreos en granjas y detectamos subtipos H1N2. Estos subtipos H1N2, bueno, pues uno es el típico, el que se reportó desde hace muchos años en Estados Unidos y Canadá. Pero encontramos una variante del subtipo H1N2 en donde la hemaglutinina, la nucleoproteína y la polimerasa A habían sido incorporadas de subtipos humanos, me parece que de subtipo H3N2 humanos. Entonces, esos son los 2 subtipos de H1N1, subtipo H3N2 y 2 subtipos H1N2 que hemos encontrado. También comentaste o preguntaste sobre distribución. En realidad, caemos en lo que comenté hace un rato. Si tuviéramos estos 5 virus y tomáramos muestras de suero a nivel nacional, pero un muestreo representativo, es muy probable que te dijera con claridad qué seroprevalencia tiene cada uno en México. Nosotros no lo hemos hecho, pero al menos para este nuevo subtipo viral, que es una variante del subtipo H1N2,
muestreamos, comentaba hace un rato, más de 80 municipios en la zona Bajío y Centro, más de 1,000 sueros, y el 26% de esos sueros fueron positivos a esta nueva variante viral. Eso yo creo que hay que destacarlo porque si nosotros no damos monitoreo a las nuevas variantes virales, no sabemos qué tanto circula, no sabemos la prevalencia. Pero si nosotros vemos signología clínica y no hacemos diagnóstico y no tenemos un panel de virus o pruebas capaces de identificar el subtipo viral, pues se queda el cuadro clínico ahí, sin ser diagnosticado, sin saber el origen. Estos dos subtipos H1N1, perdón, estos dos virus, los encontramos solamente en 2 estados. El virus. Pero cuando hicimos el procesamiento con la prueba de IH, lo encontramos prácticamente en 4 o 5 estados, si no mal recuerdo. Eso quiere decir, detectamos al virus, pero se distribuyó y ya había anticuerpos en otras zonas. Entonces, indispensable el monitoreo. Hay algo importante también, un dato extra es, encontramos el subtipo H5N2 en cerdos. Este subtipo H5N2 se encontró en granjas mixtas, es decir, donde manejan aves y cerdos. ¿Qué importancia tiene encontrar un subtipo H5N2 que es de origen aviar completamente? Cuando nosotros lo secuenciamos, detectamos que este H5N2 es el mismo que está en la avicultura desde 1994 ya reportado. Pero cuando hicimos el muestreo para saber qué tanta distribución había de este virus, no lo encontramos en ningún otro estado y no encontramos sueros positivos. Eso quiere decir que fue como un hallazgo. Nosotros dijimos, bueno, es probable que empiece a circular el subtipo H5N2 en cerdos. No circuló. No circuló e hicimos varios meses después, en las mismas zonas de las granjas, colectas de sueros y nunca apareció un solo cerdo con anticuerpos hacia el subtipo H5N2. Entonces, es bien importante monitorear, pero no porque de repente encontremos una muestra positiva, quiere decir que este virus se distribuya e infecte y genere problemas clínicos y productivos perdón, en las granjas. Hay que tener cuidado con todo eso. Eso es más o menos la respuesta a la pregunta, Rebe. Ok, doctor, pues muchas gracias. Algo que me llamó la atención en lo que acaba de comentar es este tema del hallazgo que comenta sobre el H5N2 de origen aviar, identificado en cerdo. ¿México es el único, digamos, es el único país donde se ha reportado un hallazgo de este tipo, o este subtipo también se ha identificado en cerdos de otro país? El H5N2 se reportó en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en el 2013, en cerdos. Sin embargo, el linaje de ese virus H5N2 reportado en Estados Unidos es de origen aviar, pero de ave silvestre. Okay. El virus que nosotros reportamos es el mismo virus aviar de ave doméstica, el que se secuenció y reportó desde 1994 en nuestro país. Entonces, pues los dos H5N2, pero con esa diferencia de linaje ascendente. Ok, doctor, gracias. Doctor, Sí. No, ¿me iba a comentar algo?
No, te decía, bueno, te iba a comentar que finalmente el encontrar nuevos subtipos nos debe de poner en focos amarillos o rojos para dar seguimiento, porque, por ejemplo, en Reino Unido, en los 90, si no mal recuerdo, se encontró un subtipo H1N7, un H3N8 en China, en el 2009, porque empezaron a buscar por todos lados, H4N6, H3N3, es decir, se han encontrado 9 o 10 subtipos virales en cerdos y se reportan, pero afortunadamente son subtipos virales que no se adaptan a la especie y ya no se vuelven a encontrar. Son hallazgos muy interesantes. Claro. Pero debemos tener mucho cuidado con estos hallazgos porque en el 2011, si no mal recuerdo, en China aparece un virus H1N1 en cerdos. Empezaron a monitorearlo. Ahorita no recuerdo cuáles genes tenía, pero era un subtipo H1N1. Lo detectan en cerdos, no pasa más, es decir, no generó ningún problema. En el 2013 vieron que incrementó, del 2013 al 2015 más o menos, vieron que incrementó la circulación de este virus en China. Y en 2019 había ya muchos cerdos infectados con una problemática clínica. Este virus lo llamaron G4EA H1N1. G4EA H1N1. Y obviamente en el 2019 pues empezó una preocupación muy grande en China y otros países porque el virus nuevo de cerdos llamado G4EA H1N1 pues podía distribuirse a otros países, podría diseminarse en otros países. Y como era un virus que ya genera problemas clínicos, pues obviamente pasaron 8 o 9 años desde que se encontró hasta que generó problemas en cerdos, o sea, generó un problema clínico real en cerdos, tardó ese tiempo. Por eso reitero la importancia de monitorear por PCR y secuenciación los virus de influenza que pueden estar circulando en México y, por supuesto, hacer uso de la prueba de la inhibición de la aglutinación para asegurar si hay o no circulación viral en la zona o en diferentes zonas, ¿no? Viendo si hay anticuerpos, sabemos si circuló, si no hay anticuerpos y no hay más detección del antígeno en muestras de cerdos, pues simplemente lo encontramos como hallazgo, afortunadamente. Sí, claro, por fortuna. Doctor, bueno, pues todo esto que nos comenta nos habla de cuál es la dinámica de la enfermedad, ¿no? Por qué es que se dan estos saltos de especie y pues por qué ha sido, digamos, un poco complicado el control eficaz de esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a pesar de toda la información que se ha generado alrededor o sobre esta enfermedad, todavía hay muchas preguntas que resolver en el campo. Una de estas preguntas, por ejemplo, es si los subtipos que están circulando en una región, un estado o hasta en una misma granja son el factor que determina la dinámica de esta enfermedad. ¿Es el único factor, doctor, el subtipo que esté presente, él o los subtipos presentes, o además hay otros factores que se suman? No, yo creo que hay muchos factores. De hecho, el subtipo viral es muy importante porque si sabemos que vacunamos contra ese subtipo, ya llevamos ventaja sobre la problemática que pudiera generar la enfermedad. Si es un subtipo nuevo, o a lo mejor nunca había estado expuesta a la granja, es muy probable que los signos sean exacerbados. Y esos signos exacerbados van a generar daño, ¿no? O sea, van a generar enfermedad, daño productivo. El virus se va a quedar en la granja porque es un virus que muy fácilmente se dispersa. Pero son dos panoramas diferentes.
cuando nosotros tenemos una granja ya vacunada, entra el virus de ese mismo subtipo, de cualquiera que haya tenido la vacuna, y lo que va a permitir es limitar la enfermedad. Pero si esta granja no tiene anticuerpos, con una baja dosis del virus se va a presentar la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en las granjas que tienen vacuna? Las granjas vacunadas con una alta dosis infectante del virus, y estoy hablando de 10 a la 6 o 10 a la 7, esa dosis infectante alta puede superar la capacidad de los anticuerpos para proteger. ¿Qué factores juegan en esto? En dosis infectante y protección vacunal. Por ejemplo, la época del año. Sabemos que influenza se presenta principalmente en invierno. Podemos encontrarla en cualquier momento, pero en invierno, cuando las mucosas están, pues digamos, un poco más inestables, bajan los anticuerpos, el virus llega y es más fácil que se replique el virus y genere enfermedad. El virus como tal también es otro factor. Si tiene o no cambios genéticos, si es una nueva cepa viral, si ya había estado expuesto el cerdo, si está vacunado, si no está vacunado. Pero la dosis infectante y la patogenicidad del virus propiamente son otros factores que determinan si se va a presentar o no la enfermedad. Dato importantísimo, la presión de infección, es decir, no conozco una granja que sea negativa a todo. Entonces, dentro del complejo respiratorio porcino, que es donde está precisamente influenza, pues tenemos enfermedades primarias que van a debilitar el sistema inmune. Si esa granja es positiva a PIRS, aunque esté vacunada, es muy probable que si llega una dosis infectante alta, aunque esté vacunada, se van a presentar signos clínicos. La mayoría de las granjas bien vacunadas, en donde son desafiadas por un subtipo homólogo, van a resistir. Pero la inmunosupresión que genera el virus de influenza va a generar que las bacterias secundarias se repliquen, y lo que van a tener son presentaciones clínicas asociadas a enfermedades bacterianas, porque hubo anticuerpos con la vacuna para contener y controlar a este virus. Pero la mayoría de las enfermedades secundarias se van a presentar cuando hay una enfermedad viral primaria que esté minimizando la capacidad de respuesta del sistema inmune. Entonces, pues sí hay, bueno, incluso se me viene a la mente otras más. Concentración de amoníaco en las alas, la cantidad de polvo respirable, los cambios de temperatura. Se tendría que buscar, por ejemplo, un cambio de temperatura menor a 10 o 12 grados centígrados en 24 horas. Es decir, aquí cerca, en Toluca, puede haber 2 grados en la mañana y 20 grados al mediodía. Ya son 20 grados de diferencia en donde el cambio de temperatura tan drástico de un rango de 18 grados centígrados, pues ya va a generar alteraciones al cerdo y va a perjudicar su capacidad de respuesta inmune. Tendríamos que buscar no más de 10 grados centígrados de variación al día. Entonces, pues realmente la pregunta da para mucho, pero pues hay cuestiones inherentes al virus, a su capacidad, a la cantidad que llega, etcétera, y hay cosas inherentes a la época del año, a si hay inmunidad de hato, si la vacuna tiene el virus homólogo que está desafiando el virus de campo, etcétera. Entonces, pues hay que contemplar varias cosas. Ok, doctor.
Doctor, y digo, yo podría quedarme aquí mucho tiempo platicando con usted, pero quisiera, digamos, ser un poco más breve yo con mis preguntas que le estoy haciendo, pero no quiero dejar de preguntarle, usted con toda su experiencia y con todos los años que ha dedicado a este tema de la influenza porcina, ¿cuál es su expectativa para esta enfermedad? ¿O cómo ve a la influenza porcina en un corto y un largo plazo aquí en México? Bueno, de hecho yo creo que eso es el eje de la plática. Como comentaba al principio, podemos hacer investigaciones, podemos publicar, podemos difundir, podemos hacer diagnóstico, etcétera. Pero lo que no está en las bibliotecas o bibliotecas digitales es precisamente una opinión. Por eso agradezco este tipo de pláticas, porque permiten una interlocución más abierta de acuerdo a la experiencia de la persona que ustedes estén pues entrevistando, ¿no? Expectativa es qué espero. Y yo me gustaría desglosar el qué espero de. ¿Cómo proyecto o cuál es mi expectativa, por ejemplo, del virus de influenza? Va a seguir evolucionando. Los virus, desde que aparecen, mutan. En este caso, recombina. Y eso es un gran desafío. Sabemos que hay traspaso de barrera interespecies. Debemos estar atentos a ello, por supuesto. Debemos estimar predicciones de riesgo. ¿A qué me refiero? El caso de China, de este virus G4EH1N1, nos da la pauta para decir, ok, vamos a monitorear bien, vamos a establecer prevalencias o cero prevalencias y prevalencias antigénicas. ¿Qué subtipos estamos encontrando? Y vamos a darle seguimiento, porque en el caso de China, del 2011 al 2013 y 15, que empezó a circular mucho este virus en cerdos, al 2019, repito, pasaron 8 años y generó problemas graves en China. De hecho, se empezó a detectar también en seres humanos. Entonces, en México, la mejor herramienta que debemos implementar es un monitoreo gradual y una estimación de riesgos con estos nuevos virus. Expectativa, por ejemplo, respecto a los laboratorios, yo no puedo, o sea, no podemos controlar una enfermedad en la granja si no es diagnosticada. Yo espero o esperaría, ya hace varios años lo propuse, que estableciéramos una red de laboratorios diagnósticos. Ya está. Me refiero a que nos vinculemos. Que digamos, oigan, tengo este virus de influenza. ¿Quién tiene la capacidad de secuenciarlo? Ok, vamos a secuenciarlo. Vamos a sentarnos a platicar de dónde es el gen hemaglutinina, de dónde viene el gen. Es un virus que de acuerdo a sus cambios puede tener riesgo o no tiene riesgo. Vamos a muestrear para saber si hay anticuerpos y en qué zonas, ¿no? O sea, qué tanto se ha distribuido el virus. Tener un panel ideal de antígenos de influenza, de diferentes subtipos, caracterizados. Caracterizados quiere decir que yo lo aislé de aquí, pero que ya tengo la secuencia y ya sé que se parece muchísimo al que ya habían reportado hace 2 años. Es más, es el mismo. Le damos seguimiento. Entonces, cualquier productor que necesite un diagnóstico, independientemente si lo manda al laboratorio A o al laboratorio B, va a obtener el mismo resultado. Normalmente un problema que tenemos, bueno, que me han comentado es que ¿por qué no me da el mismo resultado el laboratorio A que el Z? Es muy simple. La técnica es simplísima. El problema es que yo uso un virus para detectar esos anticuerpos de su suero y resulta
que el laboratorio Z usa un aislado que hizo hace 2 años. Cuando nos pongamos de acuerdo y todos tengamos los mismos virus de influenza caracterizados para dar los mismos resultados y saber cómo se mueven los virus, y cuando definamos, bueno, eso es lo que yo creo y propongo, cuando definamos que para detectar un virus de influenza lo que tenemos que hacer es un PCR a tiempo real, que detecta 10 femtomoles, es decir, 2 partículas virales, es altamente sensible y altamente específico. Específico porque va dirigido al gen M, que es un gen muy conservado de entre los 8 segmentos genéticos del virus de influenza. Y ya que es diagnosticada esta muestra de hisopo o de pulmón como positiva, entonces sí pasamos a subtipificación y secuenciación. Eso sería ideal para que México se posicione como uno de los países con mejor monitoreo y seguimiento de influenza porcina. Otra expectativa, vacunas. ¿Qué espero de las vacunas? Bueno, espero que tengan los virus o los subtipos bien seleccionados con una capacidad de protección heteróloga. Es decir, si yo tengo un H1N1, un H3N2 en mi vacuna y de repente vacuno mis cerdos y en granja resulta que tengo la otra variante del subtipo H1N2, por ejemplo, o la otra variante del subtipo H1N1, es probable que no me vaya a proteger al 100%. Entonces, las vacunas tienen que estar diseñadas para proteger contra el subtipo que traen y están bien, o sea, todas las vacunas son muy buenas, pero cuando nos falta el diagnóstico preciso para saber qué subtipo es y qué tanto va a proteger mi vacuna, ahí es donde estamos fallando un poco. Y también podría decir, perdón, que la expectativa que tengo también pues es de la academia, de productores, de la autoridad sanitaria, para tener simplemente la voluntad de organizarnos, platicar y hacer un esfuerzo por la porcicultura nacional para atender esta enfermedad. Con eso quedaría mi respuesta a tu pregunta, Rebeca. Gracias, doctor. Doctor, siempre que nosotros pensamos, digo, no solo para el tema de influenza, sino para muchas otras enfermedades, siempre que nosotros pensamos programa de control, lo primero que se nos viene a la mente es vacunación, ¿no? Sin embargo, pues ya se ha demostrado que un programa de vacunación no lo es todo, ¿no? Siempre debe de ir de manera integral con algunos otros factores, a cuidar, obviamente. De manera breve, doctor, para no alargar mucho esta plática, ¿cuáles serían sus recomendaciones para poder lograr un control eficaz de la enfermedad de influenza porcina en nuestro país, además de lo que ya nos ha comentado? Ok, control eficaz. Primero, diagnóstico, ya lo comenté. No mezclar especies. Se ha dado evidencia de la transmisión interespecies, entonces es mucho riesgo mezclar especies. Yo, bueno, he visitado algunas granjas y muchas de ellas pues tienen el perro que cuida en la noche y bueno, pues es otra especie más. Tenemos por ahí roedores en todas las granjas, es típico, pero del alimento. Limitar, por supuesto, otra especie. Mallas pajareras, porque las aves pues llegan ahí a comer y transmiten influenza y otras más, ¿no? Entonces, ¿qué más? Conocer el subtipo viral es indispensable para tener un control eficaz. Repito, cuando yo tengo una granja positiva a influenza, pero estable, lo que debo cuidar son nuevos subtipos. Entonces, estar monitoreando el subtipo viral que está circulando en ese momento. A lo mejor es un subtipo viral nuevo, ojalá y no, pero puede ser que ese mismo subtipo viral, cuando yo lo plasmo en un árbol filogenético, es el mismo, pero está
en otro, digamos, no en otro clúster, sino va bajando la ramita por la evolución per se del virus. Se pueden hacer pruebas para el control. ¿A qué me refiero? Yo tengo una vacuna, vacuno a un cerdo 2, 3 veces, genero anticuerpos y después estos anticuerpos los utilizo contra mi virus de granja. Es decir, le pido a un laboratorio que esos anticuerpos los confronte contra mi virus de granja. Cuando hay reacción a través de seroneutralización, es decir, hay una capacidad de los anticuerpos para controlar a este virus que acaba de salir en mi granja, es la vacuna ideal, no hay más. Entonces yo creo que todo esto abona un poco a estrategias para controlar la enfermedad en mi granja. Okay. Doctor, pues escuchando todos los comentarios de esta plática, honestamente me queda muy claro que lo que hace falta, digo, ya hay mucha información disponible, lo que hace falta ahora es en conjunto trazar una línea y todos caminar sobre ella, ¿no? Para poder lograr este control eficaz de la enfermedad de influenza porcina. Doctor, la verdad es que para mí es un tema súper apasionante y yo podría preguntarle muchísimas cosas más, sin embargo no quiero verme egoísta y quiero dar paso a que a través de la doctora Janine pues nos expresen algunas de las preguntas que nos han estado haciendo llegar vía chat. Entonces, doctora Janine, si nos apoya, por favor. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, Iván. Excelente charla, excelente intervención, Rebeca. Muchas felicidades a los dos. Bueno, te pediría, porque creo que estamos un poco cortos de tiempo, Iván, te pediría que fuéramos un poquito más concretos para poder darle, tenemos muchas preguntas, ¿eh? Así adelante. Va la primera. El doctor René Ayala te pregunta, ¿qué factores se deben de considerar para estabilizar la inmunidad con vacunación? Y aparte te manda saludos. Saludos también al doctor René. Yo también le mando un fuerte abrazo. Qué gusto, hace mucho no lo veo. Necesitamos cuidar los factores predisponentes. Recordemos que cuando entra el virus de influenza, se debilita el sistema inmune. ¿Qué factores predisponen a que se presente la enfermedad clínicamente? Pues obviamente una mala nutrición, ¿no? Predispone a una mala inmunidad. Hidratación es indispensable, es decir, que el bebedero tenga 1.5 litros en un minuto es suficiente para que el cerdo esté muy bien hidratado. Hacinamiento es otro factor que hay que cuidar muchísimo. El hacinamiento truena a los cerdos, truena el sistema inmune de los cerdos y va a ser difícil que respondan. Amoníaco, ventilación, humedad, cuidar temperaturas. Yo creo que el sistema inmune es muy capaz de controlar influenza. Lo único que tenemos que hacer es ayudarlo evitando factores predisponentes. Y si tenemos esa vacuna que va a proteger, creo que con eso es más que suficiente. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias. El doctor Quintero te hace una pregunta y hace un comentario. Sí. Dice, desde el 2020 se está presentando un cuadro clínico muy severo asociado a influenza H3N2. ¿Han secuenciado alguna nueva variante? Doctor Quintero, primero que nada, qué gusto. Estamos en eso, de hecho, en Guanajuato y en Tlaxcala, si no mal recuerdo, encontramos brotes como los que describe el doctor Quintero. No hemos terminado la secuenciación, pero sí sabemos que hay un subtipo H3N2, porque los sueros que tenemos caracterizados los hemos confrontado con ese aislamiento y eso nos sugiere que es un H3N2, pero todavía no tenemos la secuencia de genoma completo. En cuanto la tenga, platicamos, porque sí nos llama la atención el cuadro clínico y qué bueno que
el doctor Quintero está conectado porque hay buena relación y también laboral con él. Saludos. Gracias, Iván. Muchas gracias. El doctor Becerra, Alfredo Becerra, te pregunta, ¿existe información del porcentaje de cerdos que se vacunan en las diferentes zonas porcícolas del país? Pie de cría, línea de producción, igual Rebeca, puede ser también por ahí. Saludos al doctor Alfredo Becerra y evidentemente le paso a Rebe la batuta porque yo desconozco cuántos cerdos se estarán vacunando. Doctor Becerra, en realidad como tal un número no se tiene contabilizado cuál es la cantidad de cerdos que son vacunados y no vacunados para esta enfermedad. Sin embargo, considero que comparándolo con otras enfermedades, por ejemplo, como es probablemente el tema de PIRS, creo que se ha generado una buena conciencia en los porcicultores de México y ellos están conscientes de que una de las herramientas o de las herramientas fundamentales para el control de la enfermedad, pues es la vacunación. Sin embargo, al menos que yo tenga el dato o que lo conozca, que lo haya revisado en alguna publicación o algún estudio, no conozco el dato exacto de cuál es la población vacunada para esta enfermedad, doctor. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, voy a hacer otra pregunta con comentario de parte del doctor Jesús Munguía Rosas y nos comenta: buenas tardes, doctores. Gracias, Zoetis, por darnos la oportunidad de conocer un poco más de la enfermedad tan importante. Y empieza ya con su pregunta. Dice, los resultados de prevalencia entonces dependen de las cepas que usan los laboratorios. En ese tenor, ¿cada cuánto tiempo los laboratorios que hacemos diagnóstico debemos cambiar los aislamientos con los que hacemos la HI o la inhibición de la hemoaglutinina? ¿Cuál debería ser el criterio para seleccionar cepas de referencia para diagnóstico? Ok, saludos, Jesús. Es bien importante entender que no sabemos cada cuándo va a aparecer un nuevo virus de influenza. Por eso es importante monitorear. En el momento que encontremos algo nuevo, necesitamos sentarnos en los laboratorios y decir, oigan, me refiero a este virus, cuando inoculó un cerdo y me generó anticuerpos, no es reconocido. Esos anticuerpos no reconocen a los virus que teníamos como stock. En ese momento se tiene que incorporar el nuevo virus en el set o en el panel de virus de referencia. La otra pregunta era, bueno, ¿cómo o qué criterios tomar en cuenta para tener los virus de referencia? Para mí un virus de referencia es aquel que está circulando y que genera problemas clínicos. Yo ese tomaría como virus ideal para hacer las pruebas masivas de inhibición de la hemoagglutinación en cualquier zona de México. Pero si de repente encuentro otro subtipo viral, ¿sí? No quiere decir que lo deseche. Lo tengo como referencia, pero en resguardo. Cuando encuentro nuevamente un patrón clínico que no me coincide con estos que sí tengo como referencia, lo utilizo para monitorear a ver si hay anticuerpos contra este. Y si sale, lo incorporo como referencia. ¿Cada cuándo puede pasar esto? No lo sé. Pero a mí me parece que el seguimiento tiene que ser anual. En humanos, las vacunas de influenza se diseñan con la prevalencia de los antígenos que más circularon en el año pasado, digamos, en el año previo. Algo parecido podríamos hacer en influenza porcina, pero necesitamos monitoreo. Sí, mira, voy a hacer un comentario que nos pone Rosalba, precisamente con respecto a que no debemos solamente monitorear o hacer abordarse de la forma que tú lo estás comentando, Iván, de todos juntos tratarlo, sino, dice ella, también deberíamos de hacerlo con otros virus. PIRS, ojo azul, nos manda saludos a todos.
Es un comentario de supuesto. Rosalba, ¿no? Sí, por supuesto, con varios virus nuevos con influenza. Exacto. Y saludos a Rosalba Carreón. Claro, gracias, Rosalba. Mira, tengo por aquí otro comentario que nos hace Brenda Maya. Nos dice, en China también se encuentra muy descrito el subtipo H5N2 aviar en cerdos. El salto taxonómico fue de aves silvestres a cerdos. No sé si quieran hacer algún comentario. No, nada más gracias por la puntualización. China tiene mucho que dar respecto a evolución viral, entonces, bueno, pues es un dato que viene a abonar muy bien, ¿no? En China también ya está circulando. Yo nada más hice la referencia de Estados Unidos. Gracias, Brenda. También, mira, tienes un comentario desde Colombia. Nos están viendo desde Colombia, Adrián Fernando, que te pone interesantes apreciaciones, doctor Iván, y te manda a saludar desde Colombia. Saludos, Colombia, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, saludos a él y a todos los colombianos. Perfecto. Tengo otra pregunta, Iván, y le vamos a acelerar ahí para terminar en tiempo. Nos hace Leonardo Arrellaga, nos dice, buenas tardes, y te pregunta, pros y contra de una vacuna comercial contra una autógena. Ok, las dos tienen ventajas. Cuando yo utilizo una vacuna comercial, me puedo casi asegurar, déjenme poner dos panoramas. Una vacuna comercial, hablando con algunas doctoras de Estados Unidos, ellos lo que hacen es muestrear, detectar en un árbol filogenético qué tantas distancias hay genéticas entre los virus que encuentran y seleccionar a 2 o 3 candidatos ideales que tienen la capacidad de proteger de manera heteróloga. Entonces, aquí tengo una buena protección con una vacuna comercial. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace un autógeno? Bueno, tengo la vacuna que protege contra este subtipo viral o esta variante viral que está en mi granja. Funcionan las dos y espero no sea mala, funcionan las dos, pero cuando uno solamente pone el autógeno, tiene riesgo de que le llegue por algún lado alguna otra variante que no esté en el autógeno. Ahí es cuando va a ayudar la vacuna comercial. Entonces, no hay que perder de vista la amplia capacidad de protección, aunque no es una protección tan finita, tan del 100% de una vacuna comercial como la de un autógeno, pero protegen ambas, una de manera específica y otra de manera heteróloga, que ambas protecciones son ideales. Claro, doctora, un comentario extra muy breve. De hecho, retomando lo que comenta el doctor Iván, es que también se ha dado mucho, sobre todo en Estados Unidos, el uso de los programas combinados, le llamamos, ¿no? O si no, los Prime Boost, que son aquellos programas en donde se utiliza un autógeno y una vacuna comercial, porque juntan las dos, las bondades de ambos, ¿no? Tanto de un autógeno como de la vacuna comercial. Así es. Excelente, interesante la respuesta. Bueno, tenemos una pregunta más del doctor Alfredo, anda muy preguntón, Alfredo. Oh, perfecto, qué gusto saber del doctor Alfredo. Así es. Les pregunta, muchachos, ¿qué material es más seguro para poder aislar nuevos virus? Fluidos orales, hisopos nasales, tejidos. Nosotros hemos procesado miles de muestras. El tejido ideal es el pulmón. Ahí es donde está el virus intracelular, está bien protegido y la muestra es infalible. Hemos tenido casos en donde tomamos del mismo cerdo previo al sacrificio hisopo y después pulmón, y si por casualidad en ese momento el cerdo no estaba excretando el virus, está bien alojadito por ahí en lóbulo apical. Entonces, idealmente pulmón. Doctora, igual comentando algo breve,
En aquellos casos donde no es posible obtener el pulmón, digo, porque a veces cuando vamos a la granja no tan fácil nos dejan tomar muestras de pulmón, pero una segunda muestra con buenos resultados que hemos visto son los hisopados nasales, y una todavía que es un poquito más complicado de obtener, pero que también considero es una excelente muestra, no nada más para influenza, sino para algunas otras enfermedades respiratorias, pues son los lavados bronquialveolares. Perfecto, muchas gracias. Rebeca, no me pidas permiso, todo lo que sea compartir conocimiento es bienvenido. Yo me pudiera quedar aquí toda la noche platicando, pero bueno, tenemos que respetar el tiempo. Sí, claro. Miren, por respeto al tiempo precisamente de todos los que estuvieron conectados, tuvimos una muy buena charla, muy buena convocatoria, la verdad. Yo les voy a hacer llegar que las preguntas que quedaron en el tintero, Rebeca, te las voy a hacer llegar para que tú a su vez se las hagas llegar al doctor Iván y puedan darle respuesta. Tenemos las personas que están haciendo las preguntas. Con todo gusto les contestamos. Bueno, Sí, pues respetando, como les decía, el tiempo, no me queda más que agradecerles, muchachos, como parte del equipo técnico, el equipo comercial y el directivo de Zoetis México. Les doy las gracias por su excelente participación. Primero, a los asistentes, tuvimos muchos asistentes porque nos hicieron interesantes preguntas y sobre todo comentarios. A ti, Iván, y a ti, Rebeca, por compartir el conocimiento y por habernos dado esta charla tan excelente y perfecta. De verdad, tengan buenas noches, sigan cuidándose y estén pendientes para las siguientes charlas que vamos a tener. Estén pendientes de nuestras redes sociales y del equipo de Zoetis para las próximas Porciexpertos con Zoetis. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y gracias, doctor. Gracias, por los que doctora. se conectaron. Hasta luego. Hasta luego, gracias.